lógicamente hay que tomar mucho en cuenta, digamos, que el grado, o digamos el trabajo del alternador define el punto de operación, digamos, y en la curva normal. Y eso lógicamente determina el grado de saturación que tiene el generador y, digamos, la curva lo da. De esa manera entonces se puede obtener, en este caso normalmente se hace el cálculo, digamos, para condiciones nominales, es decir, el punto, digamos, donde el generador entrega su máxima capacidad en corriente de manera tal, digamos, que establece las condiciones normales. Entonces, bajo esa situación, entonces se determina ese dato. Y, digamos, con ese otro ensayo especial se obtiene las condiciones para obtener la reactancia de dispersión de una manera también experimental. De momento, digamos, es lo más que podemos hablar de esta máquina. El otro generador es la máquina que quizás también vamos a encontrar de una manera más común, principalmente en plantas generadoras, en las centrales hidroeléctricas, donde tenemos otro tipo de generador. Hemos dicho que la máquina de rotor cilíndrico, la que hemos estado viendo, la encontramos en aquellas estaciones donde el elemento, el combustible que impulsa al trimotor es vapor. Entonces las operaciones de esas máquinas son rápidas, a 3600 RPM. Entonces los generadores son de 2 polos y operan a 3600 para generar 60 Hz. Eso es lo que define la velocidad de operación. Pero en las centrales hidráulicas, donde las velocidades prácticas generalmente andan abajo de las 1000 RPM, entonces los alternadores tienen otra característica, que deben de aumentar la cantidad de polos para cumplir con el requerimiento de generar 60 Hz. Entonces vamos a hablar ahorita de la máquina de polos salientes. La máquina de polos salientes, la parte del alternador con el circuito de armadura es la misma. Tenemos las mismas tres fases espaciadas entre sí 120 grados. Ahora bien, el circuito de campo es lo que cambia. En este caso, digamos, la máquina está desarrollada de manera tal, digamos, que su rotor tiene definidas las piezas polares correspondientes acá. Entonces, cada bobina, digamos, según el sentido de la corriente, genera una polaridad determinada dentro de la estructura que debe de crear el campo principal. Entonces, acá solo vamos a nuevamente hablar de una máquina de 2 polos. Podemos expresarla, ¿no? Así. Por simplicidad, sabemos que la máquina tiene mayor cantidad de polos. Entonces, las bobinas que conforman piezas polares definen la naturaleza de la polaridad magnética del polo. Y tenemos esa situación. Entonces vamos a suponer que tenemos acá el flujo nuevamente principal. Pero hoy, digamos, lo que caracteriza a esta máquina, digamos, es que el entrehierro no es uniforme.
porque tenemos, digamos, regiones donde el entrehierro tiene un valor menor y tenemos regiones donde el entrehierro presenta, digamos, un espaciamiento mayor. Entonces la máquina es de entrehierro no uniforme. Entonces eso hace suponer dos situaciones. Una, si vemos en términos de esas dos valores de resultancia, entonces la máquina tiene dos posibilidades para que su flujo circule. Una es, digamos, una trayectoria donde el flujo sigue, le vamos a llamar flujo de EVA. Pero también hay ciertas líneas de campo que no van a circular por esta configuración, sino que lo van a hacer utilizando esta trayectoria. Y le vamos a llamar. Entonces, eso es lo que caracteriza a esta máquina. Entonces, en términos generales, entonces podemos o hay que relacionar esas dos posibilidades. Entonces, en función de la estructura de las piezas polares, acá, digamos, cada par generaría, digamos, una relación de ejes igual a como lo vamos a definir. Entonces, las relaciones, digamos, de simetría entre piezas polares para la trayectoria, digamos, que presenta el entrehierro más pequeño, que sería la resultancia más baja, vamos a definir esto con un eje, digamos, de las piezas polares, o eje directa, o eje directo. Eje directo. Y, digamos, para esta componente de acá, que circularía, digamos, en la zona donde tenemos el mayor espacio a 90 grados, entonces vamos a definir este eje que le vamos a llamar eje de cuadratura, muy similar al que hablábamos para la máquina de corriente directa, eje de cuadratura. Entonces, si nuevamente nosotros suponemos que tenemos una tensión, vamos a olvidar el bobinado, y vamos a suponer que agarramos una de las fases, la fase A, por ejemplo. Agarramos la fase A y por comodidad la vamos a ubicar acá, como hicimos con la máquina de rotor cilíndrico. Tenemos A, tenemos aquí. Vamos a hacer nuevamente que la rotación, digamos, de los polos principales se desarrolla en esa dirección. Y entonces nuevamente se nos genera una tensión en este conductor que viene hacia afuera, y acá sus complementos para, digamos, ilustrar la generación simétrica en esa fase. Si a esa tensión, digamos, que sería la relación, digamos, de operación en vacío, suponemos que a la armadura le ponemos carga inductiva, nos genera una corriente en atraso. Vamos también a ubicar esa onda de corriente indicando el atraso. Vamos a suponer que ese es el atraso. Tenemos para la corriente, ¿ya? Y su extremo mínimo, como el ángulo θ se usa para los terminales de salida, que es lo que se registra ahí, entonces a este ángulo le llamamos ese valor, el ángulo psi. Y esa es la misma situación que tenemos.
pero nuevamente tenemos un flujo de reacción de armadura. O sea, vamos sobre lo mismo que habíamos hablado para el generador de rotor cilíndrico. Es decir, cuando cargamos la armadura, allí se crea flujo. Y ese flujo va a reaccionar con el campo principal. Y entonces tendríamos, en este caso, digamos, un flujo de reacción de armadura. Acá. Pero nuevamente ese flujo entonces también tiene la posibilidad de escoger si circula sobre la trayectoria de menor reluctancia. Lógicamente ahí se va a ir la mayor parte del flujo, pero hay líneas de campo, digamos, que van a circular por las regiones interpolares o las regiones correspondientes al eje de cuadratura. Entonces esa es la situación que hay que tomar en cuenta. Si hacemos, para sacarlo un poco de esa maraña, un esquema más simplificado, entonces tendríamos la siguiente situación. Esa situación podemos indicarla, digamos, pasorialmente, diciendo, bueno, tenemos una tensión terminal. Es decir, esto corresponde a un generador. Vamos a suponer que de la fase estamos midiendo acá. Esto es lo que estamos registrando. Estamos diciendo que esta corriente es sin atraso. Y la tenemos. No hemos dicho nada nuevo, porque hemos estado hablando en la relación entre la corriente y la tensión para esa situación. Ahí están las otras fases, B y C en el alternador. Vamos a suponer que está cargado de manera simétrica, entonces tenemos esa situación. Entonces, en algún punto, digamos acá, podemos ubicar estos ejes. Solo por digamos, tratar de llegar a lo que hablábamos con el rotor cilíndrico. La intención nuevamente es, bueno, si hay condiciones que debemos de cumplir, que pide la carga y que están relacionadas con un valor de tensión a la salida para esta condición de corriente, entonces esas deben de cumplirse internamente mediante la generación interna de la tensión SUF. Pero esa tensión SUF es desarrollada por la circulación de esa corriente en el circuito de campo. Otra vez lo mismo, condiciones de tensión a la salida, determinamos SUF y le decimos al campo deseo a esta estructura cuánto debe ser su flujo o su valor de corriente para que nos determine las condiciones de tensión terminal y corriente. Eso es lo mismo y es lo que tenemos acá. Entonces, ese diagrama lo que plantea es esto, pero nosotros queremos ir internamente. El problema es que tenemos esta nueva configuración que no sabemos cómo la vamos a relacionar. Lo que queremos ir pues, desde acá hasta el interior. Entonces vamos a suponer que esta tensión SUF está en un punto particular. Vamos a suponer que la tensión entonces SUF está en acá por ahí. Vamos a suponer que SUF está aquí. No sé cómo ha llegado hasta ahí, pero ahí está ubicada. Entonces, SUF, digamos, es desarrollado, digamos, por la fuerza magnetomotriz F y su correspondiente corriente. Y sabemos que a esa fuerza la ubicamos 90 grados adelante, es decir, aquí tiene que estar F y el flujo y su F. Ahí está. No hemos hablado nada. Y aquí quiero llegar hasta acá y a ese valor. Ahora bien, el flujo principal y su F tiene, digamos, su acción sobre este eje de directa, es decir, acá.
ese eje de directa. Entonces, si aquí está ubicado el eje, estamos suponiendo el flujo total, entonces el otro eje debe estar normal, y entonces debe estar sobre. Entonces tenemos ubicado en el mismo diagrama fasorial la ubicación de los ejes según lo que observamos en el comportamiento. El campo principal actuando acá en el eje de directa, y 90 grados ubicamos la tensión de excitación interna del alternador. Eso es lo que tenemos. Ahora bien, tenemos que ver esta trayectoria y nos enfocamos entonces en la reacción de armadura. Entonces, si proyectamos sobre los ejes de directa y de cuadratura unas supuestas componentes, digamos, observamos que casi tenemos la misma situación que teníamos para la máquina de corriente directa, es decir, tenemos una componente que actúa acá en el eje de directa y hay otra componente que de reacción de armadura que también va a actuar sobre el eje de cuadratura. Entonces podemos proyectar esas componentes. Entonces, si este es el eje de directa, entonces acá podemos decir, bueno, entonces si este es el eje de directa, entonces podemos proyectar de esta corriente una corriente, digamos, actuando en el eje de directa. Esto ya estoy hablando, digamos, de los flujos correspondientes. Eso es lo que estoy hablando. Y sobre el eje de cuadratura, este eje de acá, podemos proyectar, es decir, tenemos esa otra componente. Acá, digamos, donde vuelve a aparecer, y entonces podemos decir entonces que igual sea de dos componentes, ahora bien, genera digamos, circulación de corriente en la bobina. Hemos dicho corriente, entonces ya se no varía en tiempo, que varía en el tiempo, pero esa hacia el campo magnético. Lámpara, hemos dicho, es una descarga, alrededor hay un campo magnético. Entonces, y esto desarrolla el exponente del flujo, entonces esto va a desarrollar entonces, un flujo en esa dirección. Esto es muy similar, digamos, tratando de ilustrar un poco esta situación. Tenemos, esta es la armadura. La armadura, digamos, produce un flujo total. Pero un flujo, digamos, por la circulación que tiene el espacio, se puede exponer en dos. Flujo indirecto y un flujo indirecto. El efecto acá es que en esta generación sería, digamos, una tensión válida.
los valores de todo. Pero yo puedo ver también cada una de estas componentes genera una reactancia corriente de una caída de tensión similar a la que utilizamos para la reactancia ciclónica. Es decir, que estoy viendo como la naturaleza de lo que produce la misma circulación de la corriente de la acá no es una tensión de fuente, sino que es una caída de tensión debe de compensar la tensión interna de eso. Es una manera de observar la aparición de las componentes de flujo en la máquina cuando salga, observando el efecto que el campo tiene sobre la misma mina que lo produce, y eso es una caída de tensión. Entonces, las componentes del total, estas componentes de transporte real maduro y de tensión, entonces puedo trabajar. Cuando nos tenemos aquí la